Porque la realidad es que vivimos en un mundo que hoy por hoy está bastante convulsionado, y vamos a decirlo de alguna manera, está raro. Estamos viviendo una situación compleja, según cada país más o menos, pero creo que está impactando a todo el mundo esta situación específica que estamos viviendo con el famoso coronavirus, ¿no? Algo tan chiquitito, pero que tanto estrago está causando. Sin embargo, y déjenme decirles, y no quiero subestimar esta situación que estamos viviendo del coronavirus, porque sé que es muy compleja. Sé que en Perú la situación es compleja, en Argentina estamos entrando en ese proceso ya de cada vez más casos. Hasta ahora veníamos bastante bien, pero bueno, es la curva, ¿no? que se está dando en todos lados. No quiero subestimar eso porque sé que es algo complejo. Sin embargo, ustedes saben que la principal causa de muerte en el mundo no es el coronavirus, no son las complicaciones del COVID. Cuando uno mira las principales causas de muerte en el mundo, tenemos que anualmente en nuestro planeta mueren 17 millones, alrededor de 17 millones, esta es estadística de 2 años, o sea, hoy posiblemente el número sea mayor, pero vamos a poner ese número: 17 millones de personas mueren por año por enfermedades que se llaman enfermedades no transmisibles. Y les puse un gráfico, no sé si se alcanza a leer mucho, pero estas son las principales causas de muerte en el mundo según la estadística del año 2017. Principal asesino de nuestro planeta no es el coronavirus, son las enfermedades cardiovasculares. Infarto y accidente cerebrovascular son las causas de mayor mortalidad en nuestro planeta, seguido del cáncer. Después tenemos enfermedades respiratorias que están relacionadas con el uso del cigarrillo. Esas son las 3 principales causas de muerte en el mundo. Después tenemos una patología infecciosa, que ya dentro de otro grupo. Después tenemos las patologías relacionadas con el deterioro cognitivo, como la demencia, problemas digestivos. Y si tomamos las 10 primeras causas de muerte, 6 tienen que ver con enfermedades que se llaman no transmisibles o no infecciosas. ¿Y a qué se refieren estas enfermedades? Que son enfermedades que tienen que ver con la forma en que vivimos. Se las llama enfermedades del estilo de vida. Y esto es en el mundo, y entonces podemos decir, bueno, pero ¿cuál es la realidad de Perú, por ejemplo? Según la publicación de la OMS, esto ya tiene un gráfico de estadística por países, en el caso, esto es del año 2015, ya tiene sus añitos, ¿no? Pero vamos a tomarlo como referencia. Perú, si ustedes miran la torta que está en el gráfico de la parte derecha de la pantalla, están las principales causas de muerte en Perú, y que de alguna forma reflejan la realidad que se vive en todo el mundo. Argentina, la misma situación, Latinoamérica en general, la misma situación, y bueno, aquí tenemos específicamente Perú. Si ustedes miran, el principal asesino en Perú no es el coronavirus, son las enfermedades cardiovasculares. Y si bien hay muchas personas hoy muriendo por COVID, en Perú, en Argentina, en distintas partes, hay muchas más personas muriendo por infarto y por accidente cerebrovascular. Una cosa no quita la otra, son 2 situaciones complejas, una particular de este año, pero otra que ya venimos viviendo y que va a seguir estando con nosotros mientras siga esta situación de estilo de vida, ¿no? Principal causa de muerte en Perú: enfermedades cardiovasculares, seguidas del cáncer, casi igual. En tercer lugar, las enfermedades respiratorias relacionadas con el uso del cigarrillo, y en cuarto lugar, la diabetes y sus complicaciones. Si ustedes toman estos 4 grupos, tienen que casi la mitad de las personas que mueren en Perú son por enfermedades no transmisibles, por enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Entonces, es una realidad fuerte, pero que es importante conocer para saber que hay cosas para hacer. Así como hay cosas que podemos hacer para prevenir los contagios del coronavirus, el aislamiento, todas las medidas de higiene que son importantes, bueno, hay cosas que podemos hacer para que estas patologías no se manifiesten en mi vida, en mi familia y en mi entorno, ¿sí? Y ahí es donde entra en juego lo que ya les vengo mencionando varias veces, que es el estilo de vida. Uno se puede preguntar, ¿qué es el estilo de vida? Y posiblemente ustedes ya han escuchado esto, entonces ya saben lo que es. Tal vez algunos nunca escucharon el concepto de estilo de vida. Pero básicamente nuestro estilo de vida es la forma en que vivimos, ¿sí? Es lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Y por ponerlo en otras palabras,
es la suma de nuestros hábitos. Hábitos son prácticas que tenemos día a día. La suma de esas prácticas, de esos hábitos, determinan mi estilo de vida. Y acá les puse algunos aspectos, algunos hábitos que tienen que ver con la formación de un estilo de vida. Y estos hábitos, depende de lo que hagamos, pueden ser buenos o pueden ser malos. Mi alimentación puede ser buena, si es buena, tiende a que tenga un estilo de vida saludable. Si mi alimentación no es buena, si mi alimentación es mala, mi estilo de vida se va a ver reflejado en enfermedad. Lo mismo pasa con la actividad física, con el ejercicio, pasa con el descanso, con las horas de sueño, no solo cuando duermo, a la hora que me acuesto, el tipo de descanso que tengo, también juega un rol importante. Habitualmente, y esta es una realidad que se ve en todos lados, donde hemos estado, lo hemos visto, es que la gente relaciona estilo de vida con alimentación. Y sí, juega un papel fundamental la alimentación. Pero mi idea también en esta mañana es que puedan llevarse el concepto de que estilo de vida no es solo alimentación. La alimentación es un pilar muy importante, pero no es lo único que hace a que yo sea una persona saludable. Entra el ejercicio, entra el descanso, entra si tomo agua o si no tomo agua. ¿Sí? La hidratación también es un hábito que puede ser saludable o no. ¿Qué tipo de sustancias consumo? ¿Evito aquellas sustancias que me hacen mal? Hablábamos de las enfermedades que tienen que ver con el uso del cigarrillo. ¿Estoy expuesto al tabaco de forma activa, de forma pasiva por las personas que me rodean? Bueno, eso también hace a hábitos y hace a mi estilo de vida. ¿Hago cosas al aire libre? Bueno, ahora con esto de la cuarentena uno está un poco más limitado, tal vez uno no pueda salir tanto, pero si tienen la posibilidad de moverse al exterior, de salir a hacer ejercicio al aire libre, a pasear, aunque sea a una plaza, a un espacio verde, háganlo porque eso también hace a hábitos saludables. Y no solo eso, sino las relaciones interpersonales, cómo me relaciono con mi familia, con mi entorno cercano, con mis amigos, cómo me relaciono con las personas con las que entro en contacto, también determinan cómo va a ser mi estilo de vida. ¿Sí? Esto ya entra en el plano emocional, pero que es muy importante, ¿no? Cómo manejo el estrés, cómo manejo mis emociones, también son hábitos. Cómo es mi vida espiritual, también. Somos seres integrados, no podemos separar el aspecto físico del aspecto emocional, del aspecto espiritual, ¿no? Está todo unido, y si hay una cosa que está débil o fallando, va a afectar indefectiblemente a las demás. Por eso quería traer de alguna forma este concepto general de entrada para mostrarles que el estilo de vida no es solamente la alimentación, hay una serie de factores que se suman para que eso sea una realidad. Pero bueno, hoy sí vamos a hablar de este aspecto importante que es la alimentación, y dentro de la alimentación vamos a tocar un tema, dos temitas vamos a tocar dentro de esto que les decía que es tan importante como es la alimentación. Y vamos a hablar de superalimentos, ¿sí? Tal vez escuchando esta expresión, se ha hecho muy frecuente, muy común en los medios en los últimos años, no hace mucho, tal vez 2, 3 años atrás, es como que empezó a surgir esto, ¿no? Viene de antes, ¿sí? Este es un concepto que se acuñó bastante antes, pero que se ha explotado en los últimos 5 años, vamos a decir así. Entonces, si ustedes buscan una definición en algún libro científico, en algún estudio científico, no van a encontrar una definición científica de superalimentos. Y eso es importante marcarlo. No es un concepto, vamos a decir, científico, o no hay una definición científica de lo que es un superalimento. Pero sí se habla o se conoce de alimentos o grupos de alimentos, ¿sí? Que se conocen porque tienen componentes o compuestos que son sumamente benéficos para la salud, o que tienen tal vez componentes en mayores concentraciones que otros alimentos, y sabemos que son buenos para nuestra salud. Por ejemplo, son alimentos en un alto valor nutricional, o son lo que también se usa mucho el concepto de densos en nutrientes, ¿sí? Y ahora nos vamos a meter un poquito en esto, pero quiero de alguna forma sentar ese precedente de que no existe un superalimento, que uno coma solamente eso y pueda vivir solamente comiendo eso. Ese es otro concepto que quiero que hoy nos llevemos eso. No existe el superalimento en el que uno lo coma únicamente y pueda obtener todo lo que necesita. Pero hay alimentos que tienen mayores concentraciones que otros y por eso entran dentro de este grupo que se lo denomina habitualmente superalimentos. Y es interesante porque
la legislación europea desarrolló un concepto no de superalimento, pero ellos hablan de novel food o alimentos nuevos o nuevos alimentos. Y es interesante, y eso me gusta, porque si ustedes ven en los últimos años han explotado un montón de alimentos que no se conocían, y por eso se los llama novel, se los llaman nuevos. Y son alimentos que son nuevos para lo que es la alimentación tradicional de Occidente, la comida que hoy es más común, ¿no? La comida alta en refinados, alta en grasas, alta en carbohidratos simples. Son alimentos que son un poco nuevos para ese tipo de cocina, o para la antigua cocina del viejo mundo, ¿no? de Europa. Son alimentos principalmente que provienen de Asia y que provienen de Centro y Sudamérica. Por ejemplo, ¿qué entra dentro de esta calificación de nuevos alimentos? Quinoa, que para ustedes no es nada nuevo, es algo que está arraigado en la cultura sudamericana y sobre todo ahí en Perú, pero que para el mundo occidental tradicional, para el viejo mundo europeo, por decirlo así, su influencia culinaria, esto es algo nuevo, ¿no? Y que es un alimento muy rico en nutrientes. Entra la chía, la quinoa, un montón de alimentos que han explotado, ¿no? Y eso es lo que se llama novel food, ¿no? Alimentos que están introduciéndose al mercado, que se están descubriendo que tienen muchos nutrientes y que no eran comunes hasta este momento. Entonces, esto es algo más técnico, pero por ahí está bueno saberlo y entenderlo. Y cuando ustedes miran el libro, este es un libro en el que trabajamos con un amigo que es el doctor Winston Craig. Él es un gran investigador, es el principal investigador de este libro. Él tiene un doctorado en nutrición, ha trabajado mucho tiempo como docente en Estados Unidos, está muy involucrado en la creación de las guías de alimentación vegetariana y 100% vegetariana en Estados Unidos. Entonces, una persona de mucha experiencia, de mucha trayectoria y de mucha investigación, ¿no? Y con él hemos trabajado en este libro. Mi aporte ha sido el menor en esto, pero me gustó mucho trabajar, y en el libro Superalimentos se plasma un poco esto. Y me gusta pensar y en Superalimentos porque ustedes, si lo ven, van a ver que hay, es un libro de fácil lectura, es un libro con algunos términos más científicos, pero en realidad es para cualquiera de nosotros que lo pueda leer, muy interesante, y el concepto es ese, que hay nutrientes fundamentales. Más que comidas, hay nutrientes importantes, y si ustedes recorren el libro van a ver que se habla de una variedad de alimentos, no se habla de 2 o 3 superalimentos, sino que se habla de una variedad de alimentos que tenemos a disposición, algunos dentro de estos grupos Nobel, y otros que son ya tradicionales, pero que a veces son un poco descuidados, ¿no? Y yo les decía, si ustedes si tuviéramos o buscaríamos un superalimento, que comiéramos de eso y pudiéramos estar con todo lo que necesitamos, en realidad tendríamos que remontarnos al Génesis, a la creación del mundo, y ahí veríamos que Dios estableció un montón de alimentos, pero había un árbol específico, y eso dice en Génesis 2:9, que Dios plantó un huerto y en el huerto puso un árbol que era el árbol de la vida. Y ese árbol evidentemente tenía todos los nutrientes que el cuerpo necesita para vivir, porque era el que le generaba la vida o la vida eterna a Adán y Eva, ¿no? No me voy a meter en este tema, pero evidentemente ese era un superalimento literal. Sin embargo, cuando entra el pecado y Dios saca el huerto del Edén de la tierra, queda vigente lo que él había establecido en Génesis 1:29, en el capítulo anterior, que Dios da originalmente como plan de alimentación a las personas, lo que dice Génesis 1:29, dice: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Evidentemente, el plan original de alimentación era una alimentación basada en plantas. Y hoy ese concepto se está reflotando, y mucho, y con evidencia científica que lo respalda, que es lo que llamamos un plant-based diet, ¿no? Una alimentación basada en plantas. Que no es solamente no comer productos de origen animal, no, es incorporar la variedad de productos del reino vegetal que tenemos a nuestra disposición, porque ahí está la fuente de los distintos nutrientes que necesitamos. Entonces, si uno tiene que pensar en una alimentación que aporte lo que el cuerpo necesita para tener salud, vigor y tener más años,
bueno, una alimentación basada en plantas es muy buena. Y hay muchos mitos dentro de esto, de que pueden faltar ciertas cosas. Yo no me voy a meter tanto en eso, porque es un tema largo y que está buenísimo, pero no nos da el tiempo para eso y no es el objetivo, ¿sí? Pero es muy interesante poder escarbar un poquitito y meterse en este tema, ¿sí? Y esto lo traigo a colación porque creo que también es fundamental en el momento de la historia en que vivimos. Tal vez 100 años atrás no hubiéramos hablado de esto, o 200 años atrás no era un problema, pero hoy esto es un problema en nuestra sociedad. Porque no solo hemos alejado un poco de ese plan original de alimentación, sino que el mercado, el consumismo ha generado una variedad tan grande de productos e incluso la nutrición ha cometido, hace un tiempo estaba en una clase y el profesor decía, un doctor en medicina y en nutrición, él decía, el pecado capital de la nutrición es confundir alimento con consumible. Consumible es cualquier cosa que pueda entrar en nuestra boca, pero no todo lo que ponemos en nuestra boca necesariamente es un alimento. ¿Y a qué voy con esto? Les pongo un ejemplo así gráfico para que ustedes vean. Esto es un alimento versus un consumible. Si hay algo que me encantó, muchísimas cosas me encantaron de nuestro tiempo ahí en Perú, pero me impresionó la cantidad de papas que tienen. Acá en Argentina tenemos la papa blanca, la papa negra, dependiendo si está con tierra o no. Dos variedades de papas y listo. Ustedes ahí es impresionante, creo que ni sé cuántas son, pero tomemos la papa, por ejemplo. La papa es un alimento, ¿no? Que uno lo obtiene en la naturaleza y lo puede utilizar como tal, y eso es un alimento. Ahora, ¿qué ha pasado en el mercado? Se agarraron esos alimentos, se los procesa, se los ultraprocesa. Hoy hablamos de alimentos ultraprocesados, porque un alimento relativamente procesado sería tomar la papa y, por decir así, agregarle algunos condimentos, freírla, eso ya sería un alimento procesado, pero un alimento ultraprocesado es una papa que se la cocina, se la procesa y se le agregan un montón de productos para lograr textura, consistencia, sabores, como por ejemplo las papas Pringles o las papas fritas, ¿no? Yo tuve una época de mi vida en la que nos tocó un tiempo de estar en Estados Unidos hace ya 10 años por lo menos con unos amigos, y creo que nos comíamos cada uno un tubo de Pringles por día. No les puedo explicar lo mal que nos hacía, pero nos encantaba. ¿Por qué? Porque a la papa le agregan un montón de cosas para hacer que en tu paladar, en mi paladar, eso tenga un sabor, una textura ideales, ¿no? Y que uno quiera comer todo el tiempo eso. Eso es un consumible, eso no es un alimento. Porque si bien aporta algunos carbohidratos, algunas grasas, tiene más productos agregados que el producto natural en sí. Y esa es la realidad en que vivimos hoy, a la que estamos expuestos todos, porque esto ha llegado hasta países que uno ni se imagina, ¿no? Esto está en todos lados. Cambiar los alimentos por consumibles. Consumible es cualquier cosa que entre en nuestra boca, pero no necesariamente es un alimento. Y lo traigo a colación porque creo que es algo importante, ¿no? Porque se nos ha ido mezclando todo esto, y hoy creemos que cualquier cosa que comemos nos alimenta, y no es necesariamente así, ¿sí? Porque alimentos tenemos una gran variedad. Yo acá puse un poquito, muy a grandes rasgos, cómo más o menos se lo clasificaría. Tenemos el grupo grande, o las principales fuentes de nuestros nutrientes, que se llaman macronutrientes, que son los más grandes, que son tres: los carbohidratos, o hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, ¿sí? Carbohidratos, por ejemplo, vienen de todo lo que son los cereales, vienen de lo que son frutas y verduras. Las proteínas, por ejemplo, vienen de las legumbres, ¿sí? De algunos cereales integrales. La quinoa, por ejemplo, es muy rica en aminoácidos. Y las grasas vienen de las semillas, vienen de los frutos secos, como las nueces, las almendras, si hablamos del mundo vegetal. Si hablamos del mundo animal, no hay carbohidratos básicamente en el mundo animal, lo que hay son proteínas, por ejemplo la carne, el huevo, y grasas, ¿no? Los lácteos, que también tienen proteínas. O sea, básicamente los productos de origen animal aportan grasas y proteínas, y los productos de origen vegetal aportan los tres tipos de macronutrientes.
Y también tenemos lo que se llaman micronutrientes, que están en menor cantidad, en menor concentración en los productos, en los alimentos, que son las vitaminas, seguramente escucharon hablar, la vitamina A, D, E y K, que se llaman liposolubles porque se disuelven en grasa. Tenemos la vitamina C y todo el complejo B, B1, B2, B3, B5, B9, B12, que son C y B, son hidrosolubles, se disuelven en agua. Y después tenemos los minerales, que también son importantes, ¿no? Han escuchado hablar del hierro, del calcio, del zinc, del potasio. Minerales que son fundamentales para que nuestro cuerpo funcione bien. Esto se llama micronutrientes, ¿sí? Y también tenemos lo que se llama la fibra dietética, que la fibra solamente está en productos de origen vegetal. Nada en el reino animal contiene fibra, ¿no? Entonces, la fibra dietética viene del mundo vegetal, ¿sí? Y es fundamental, ¿por qué? Porque hace que nuestro intestino trabaje bien, hace que, como un regulador para la liberación de la glucosa, del azúcar en sangre, de los nutrientes a la sangre, actúa como regulando para que no pase de más y que lo que sobra se elimine por la materia fecal. Y a su vez la fibra dietética es, vamos a decir así, es lo que alimenta a nuestros bichitos, es lo que alimenta a nuestros microorganismos. Ustedes saben que en todo nuestro cuerpo tenemos una gran cantidad de microorganismos, eso se llama flora o microbiota. Esa microbiota es una combinación de distintos microorganismos que son incluso más que nuestras propias células, y el intestino es un gran reservorio de esta microbiota. La fibra es el alimento para que esa microbiota funcione adecuadamente. Por eso es importante incorporar una buena cantidad de fibra en nuestros alimentos. Y hay un grupo más de estos micronutrientes que están en muy pequeñas cantidades y que el cuerpo en realidad los necesita en muy pequeñas cantidades, pero que son fundamentales. Y ahí me voy a abocar un poquitito en los minutos que tenemos por delante. Y que de hecho el libro de Superalimentos habla mucho, mucho de eso. De hecho, uno de los títulos iniciales eran Los fitoquímicos y tu futuro, porque es algo que descuidamos. Si ustedes buscan en internet hay mucha información acerca de macronutrientes, de vitaminas, de minerales, y poco a poco empieza a haber más acerca de fitoquímicos, ¿sí? Sustancias que están en todo el mundo vegetal, por eso se llaman fito viene de plantas, son químicos que están en los vegetales, frutas, verduras, cereales, no en todos los que son vegetales, y que tienen funciones específicas en la planta y funciones específicas en nuestro cuerpo. Y a mí me resulta sumamente interesante, aunque son tan pequeños y los necesitamos en tan pequeña cantidad, pero que juegan un rol tan importante en nuestra salud. Y vamos a decirlo de alguna manera, estos son parte del componente de fitoquímicos, de superalimentos, ¿no? Los superalimentos tienen que ver no solo por los macronutrientes, sino también mucho por los fitoquímicos. A ver, ¿a qué nos referimos con fitoquímicos? Acá puse algunas ideas. Son sustancias que tienen actividad fisiológica, que cuando entran a nuestro cuerpo generan distintas reacciones. ¿Sí? No es que entran y así como entran salen a nuestro cuerpo, sino que realmente actúan en nuestro organismo. Es interesante porque con las investigaciones se ha ido descubriendo, y hoy hay se habla casi de 25.000 fitoquímicos distintos en el reino vegetal. Principalmente están en las frutas y las verduras, aunque también las encontramos en las legumbres, en los cereales, en los frutos secos, en las semillas. O sea, están en todos y en cualquier producto de origen vegetal. Y es interesante porque estos fitoquímicos son los que de alguna forma protegen a la planta y de alguna forma también son los que le dan características particulares a los frutos o a las hojas o a la parte que comamos de las plantas. Por ejemplo, son los encargados de darle color, de darle sabor, de darle olor, ¿sí? Esas cosas tan particulares de cada planta, y a mí me impresiona muchísimo, ¿no?, la creatividad de Dios en eso, pero cuando uno va, un tomate tiene una textura particular, muy distinta al pimiento, que uno podría decir son parientes y son parecidos, pero son muy distintas las texturas, los olores, los sabores. A una berenjena, son de la misma familia a nivel vegetal, pero son completamente distintos. ¿Por qué?
porque tienen distintas concentraciones de fitoquímicos. Los fitoquímicos le dan el color, el sabor, el olor, pero también le dan ciertas características que hacen que las plantas sean más resistentes a los microorganismos, a los insectos, a los animales. Algunas le dan un sabor más amargo y hace que los animales no les llame tanto la atención comerlo, y a veces a los hombres también. ¿Se entiende? O sea, el fitoquímico le da esa particularidad a cada fruto, a cada planta, porque cada uno tiene concentraciones distintas de fitoquímicos. Si una planta tuviera todos los fitoquímicos, uno dice, bueno, ¿cómo ese color solamente? Pero en realidad vamos a ver que cada color tiene asociado distintas funciones. Y ahora vamos a ver eso en un momento nada más. ¿Cuál es en nuestro cuerpo? Eso en la planta, ahora en nuestro cuerpo, ¿cómo funcionan los fitoquímicos, por ejemplo? Funcionan como antioxidantes. Y estoy seguro que escucharon hablar o escucharon esta palabra, antioxidantes. Ahora les voy a mostrar en un poquito una imagen cómo es, qué es esto de antioxidantes, ¿no? Pero básicamente lo que hacen estos antioxidantes es cuidar nuestro ADN, proteger nuestro ADN, el ADN de las células, haciendo que estén menos expuestas a oxidación, a estrés, ese ADN, y por lo tanto que puedan aparecer mutaciones. Y como esas mutaciones, distintas patologías, como por ejemplo el cáncer, ¿no? Esa es una función sumamente importante de los fitoquímicos, nos ayudan con el proceso de desintoxicación de nuestro cuerpo, fortaleciendo el sistema inmunológico. Es muy interesante la cantidad de cosas. Y esto es un poco lo que les decía con respecto a lo del efecto antioxidante. Envejecer, envejecemos todos. Eso es así, es un proceso natural en todos nosotros. Ahora, hay personas que envejecen mucho más rápido que otras, y ahí entran varios factores, no solo la genética. ¿Sí? La genética no es el único determinante. De hecho, el estilo de vida juega un rol más fuerte que la genética, eso se llama epigenética y epigenómica. Entonces, ¿qué hace que una persona envejezca más rápido? Vamos a decirlo de esa manera. Bueno, hay unas sustancias que se llaman radicales libres. Yo no los quiero marear con tantos nombres, pero bueno, para darle un poquitito el contexto. En nuestro cuerpo continuamente se están produciendo radicales libres, que ustedes lo pueden ver ahí en el gráfico como una bolita roja. Esos radicales libres son sustancias que se producen a partir del oxígeno, y son sustancias que son muy inestables, y que, como es inestable, trata de estabilizarse, trata de como de calmarse, vamos a hacerlo así, como si fuera que está muy alterada y necesita calmarse. Entonces, para poder calmarse, va a otra molécula y le roba un electrón. Esto es una cuestión más química, ¿no? Pero le roba un electrón y con eso esa molécula se calma. Pero altera a la siguiente que le robó el electrón, y entonces el electrón, o sea, esa siguiente molécula le roba a otra, y cuando se empieza a hacer una reacción en cadena, ¿no? Una le roba a otra para calmarse, y entonces empieza a haber un robo continuo de moléculas, o sea, de electrones a las siguientes moléculas, y eso va haciendo que se genere lo que se llama un estrés oxidativo. Toda esa alteración que se produce en las moléculas genera estrés. Como cuando estamos estresados, que estamos como alterados, bueno, eso pasa a nivel molecular, y eso va haciendo que aumente muchísimo el riesgo del daño del ADN, como ven ustedes ahí abajo en la esquinita derecha, ¿no? Se va haciendo un daño a nivel de las distintas partes de la célula, sobre todo la mitocondria, y entonces eso permite o predispone a las mutaciones genéticas que hacen que aparezcan enfermedades, y a su vez hace que el proceso del envejecimiento sea mucho más rápido. Esa es la parte negativa, y estos son los radicales libres. En cierta medida, algo de radicales libres necesitamos, pero no mucho. El tema es que generalmente por nuestra alimentación, por factores ambientales como la contaminación, el estrés, distintas situaciones hacen que produzcamos mucho más radicales libres de lo que el cuerpo puede manejar. Y ahí es donde entran en escena los antioxidantes. Por ejemplo, los fitoquímicos. Hay otros antioxidantes, la vitamina E, la vitamina C, el zinc, el selenio, pero acá estamos hablando de fitoquímicos, ¿no? ¿Qué hacen los fitoquímicos? Acá están representados como una bolita amarilla. Hagan de cuenta que hacen como una barrera cubriendo a las otras moléculas,
para que cuando venga la bolita roja, que es el radical libre, y le quiera robar un electrón a la molécula, en realidad lo que hace es, se encuentra y se choca con el radical libre, con el antioxidante, y entonces el radical libre se roba un electrón, se calma, y el antioxidante, en vez de alterarse, también es como que se desnaturaliza y se pierde. Es como que la única función es entregarle lo que quiere el radical libre para que se calme, pero no se altera y no sigue esa secuencia en cadena. Entonces forman como una capa protectora, vamos a decir así, para que los radicales libres choquen y no alteren la molécula, sino que como que vamos a decir así, se entregan su vida, hacen una expiación de ellos por los radicales libres, para cuidar a la molécula. Muy interesante, ¿no? Entonces juegan un papel protector. Y hace no mucho tiempo, un laboratorio de investigación en Estados Unidos, en Baltimore, eh, publicó listas de antioxidantes o de alimentos ricos en antioxidantes por sus vitaminas, por sus minerales y por sus fitoquímicos. Y acá yo les puse los top 10 de las verduras y de las frutas. Y es muy interesante, si van de abajo hacia arriba, ustedes pueden ver la berenjena, el maíz, la cebolla, el pimiento rojo, la remolacha o betarraba, depende del lugar, cómo se la llame, el brócoli, y aquí entran varias familias de las coles son muy ricas en antioxidantes dentro del mundo vegetal, pero el rey, el king de los antioxidantes, es el ajo. Así que, si quieren tomar nota y decir, ¿hay algún alimento que es el rey de los antioxidantes en el mundo vegetal, en las verduras? El ajo. ¿Sí? El ajo es el que por lejos tenía muchísima mayor concentración de antioxidantes que los otros. No porque los otros sean malos, no, pero es como que el que más tenía. Y dentro de las frutas, los reyes de las frutas son los arándanos. ¿Sí? Ustedes pueden ver que hay ahí cítricos, muy ricos en vitamina C, hay kiwi, que también es muy rico en vitamina C, ciruelas, uvas, pero sobre todo lo que más tiene son los que se llaman las berries, las bayas, frutillas, frambuesas, moras, y los arándanos son los principales que concentran mayor cantidad de antioxidantes dentro de lo que son las frutas. Muy interesante. Entonces, ahí tienen ya dos alimentos que ustedes dicen, si quiero tener antioxidantes, tengo que incorporarlo. Bueno, ajo y arándanos no le van a errar. Muy ricos en antioxidantes. Y yo les hablaba de que los fitoquímicos le dan el color, dentro de otras cosas, a las frutas. Y fíjense, y acá les voy a hacer un pequeño repasito en los próximos minutos, de, por ejemplo, el color que aporta, o por lo menos un fitoquímico que tenga que ver con cada color, dentro de lo que conseguimos en la naturaleza. Los alimentos rojos, ¿sí?, que tienen ese color rojo intenso, vamos a tomar principalmente el tomate. El tomate es un alimento que desde niños sabemos que es rojo, ¿no? Pintamos el tomate rojo. Bueno, es rojo en todo, no solo la piel, sino que toda su composición. ¿Qué es lo que le da ese color rojo? Es el licopeno. ¿Sí? El licopeno, como ustedes pueden ver ahí, es ese fitoquímico que le da ese color y textura característico. Pero que también están en el pomelo rojo o rosado, en la sandía y muchos otros vegetales y frutas de color rojo. ¿Para qué ayuda el licopeno? Si ustedes tienen que acordarse, licopeno, piensen en dos cosas. Es un excelente ayudante en el cáncer de próstata, para prevenir principalmente, y también para tratar, y en el cáncer de mama. Entonces, en los hombres y en las mujeres, los dos principales cánceres son el de próstata y el de mama. Bueno, el licopeno actúa a ese nivel. En otros también, pero es principalmente lo que es próstata en el hombre y mama en la mujer. Y es interesante porque uno, al comerse un tomate, está incorporando una gran cantidad de licopeno, pero incluso al cocinar, por ejemplo, el tomate, concentramos la cantidad de licopeno. Entonces no es que solamente tenemos que comerlos crudos, si bien para mí es excelente y no tendría que faltar crudo, también es importante la variedad, ¿no? Y cocinar el tomate aumenta la concentración de licopeno. Puede haber algunas cosas que se pierdan, pero a nivel de licopeno, la concentración aumenta en su cocción, ¿sí? Entonces, primer color rojo, dado por el licopeno principalmente, acuérdense, fundamentalmente para cáncer de próstata y cáncer de mama. Ustedes ahí pueden ver otras cosas más, incluso hasta afectaciones cardíacas,
pero principalmente recuerden eso. Próstata, principalmente, y mama, ¿sí? Rojo morado, que ya es un color un poquito más intenso, y ahí tenemos lo que hablamos, muchas de estas bayas, de estas berries, están dentro de este grupo. Las ciruelas, las uvas de color, obviamente no las uvas blancas, sino las uvas moradas, incluso la manzana entra acá, son ricas en flavonoides, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen que acordarse de este color rojo-morado, tienen que acordarse de flavonoides, que es una familia de fitoquímicos sumamente importante en la realidad que vivimos hoy. ¿Por qué? Porque protegen nuestro corazón. Son dentro de los principales fitoquímicos que cuidan nuestro corazón, ¿sí? Entonces, evitar coágulos, que es algo muy común, ¿no? Muchos de los infartos, creo que casi la principal causa de infarto y de ACV es por coágulos que se generan y que tapan la arteria. Bueno, los flavonoides ayudan a que nuestra sangre sea más fluida, circule con mayor facilidad y que forme menos cantidad de coágulos, ¿no? O que disminuya el riesgo de formar coágulos, y también juegan como un papel protector sobre las arterias de todo el cuerpo y principalmente del corazón. Entonces, rojo, morado, flavonoides, corazón, ¿sí? Salud cardiovascular. Anaranjado, ahí vamos poniéndonos un poquito más pálidos. Anaranjados, zanahoria, mango. Si hay algo que disfrutamos con Brendy, nos encanta, nos apasiona el mango. Cuando estuvimos allá en Perú en 2 oportunidades, las 2 veces, nos sacamos ganas de comer mango. Así que aprovechen ustedes que pueden, disfruten. Acá no, en esta zona de nuestro país no se consigue fácilmente. Pero bueno, zanahoria, mango, calabazas, son ricos en algunos carotenos. Principalmente, acuérdense del beta-caroteno, ¿sí? Y el beta-caroteno tiene mucho que ver con la salud de la piel, ¿sí? Por eso es importante por la piel. Tiene mucho que ver con la vista, ¿sí? Por eso yo cuando era chico mi mamá me obligaba a comer zanahoria y me hacía el chiste, me decía, tenés que comer zanahoria porque vos alguna vez viste un conejo con lentes. Era un chiste, pero en realidad el beta-caroteno y los alfa-caroteno tienen mucho que ver con la salud de la vista también. Pero también tienen mucho que ver, y se ha visto científicamente, que protegen al pulmón contra el cáncer de pulmón. Y eso es muy interesante, porque se vio que el beta-caroteno protege contra el cáncer de pulmón. Y se hizo un estudio, dijeron, bueno, si comerse una zanahoria protege contra el cáncer de pulmón, ¿por qué no separar el beta-caroteno y darle a la persona un concentrado de beta-caroteno, y con eso, no solo a los tabaquistas, sino a las personas en general, le podríamos ayudar a que no se desarrolle el cáncer de pulmón? Y es interesante porque se les dio suplemento de beta-caroteno a las personas y tuvieron que suspender el estudio científico porque el beta-caroteno aislado por sí solo aumentaba el riesgo de cáncer de pulmón. Muy distinto a lo que esperaban los científicos. Entonces, lo que se vio es que el beta-caroteno en su composición original, combinado en las frutas y verduras, es un factor protector. Sacándolo y tratando de sintetizarlo y dándolo como un suplemento, aumentaba el riesgo, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de comer todos estos alimentos en su formato más original posible, ¿sí? Porque ahí obtenemos como la combinación de los distintos nutrientes y fitoquímicos. Así que ese es color anaranjado más pálido, más tirando amarillo, que entran mucho ahí los cítricos, ¿no? Las mandarinas, las naranjas. Bueno, las 2 frutas que a mí me encantan son el mango, de las frutas más tropicales, y de los lugares donde estamos nosotros, que es más frío, el durazno, y acá hay unos duraznos exquisitos. Bueno, y la papaya, acá le dicen mamón, la papaya también es muy buena, ¿no? ¿Qué nutrientes aportan estos colores? Varios fitoquímicos, pero lo que se llaman critosantinas y terpenos, que tienen no solo una función anticancerígena, sino que principalmente ayudan en 2 cosas: en cuidar nuestro tubo digestivo, ¿sí? Evitar que aumente la acidez y que aumenten las úlceras gastrointestinales, y por otro lado también se ha visto que tienen un efecto, se llama hipolipemiante, que ayudan a bajar el colesterol. Entonces, estos colores anaranjado, amarillo, es importante para proteger también el corazón, por decirlo de alguna manera, bajando el colesterol, y para proteger también el tubo digestivo, ¿sí? Cambiamos
en el espectro de los colores, cambiamos ahora al amarillo-verde, que es un verde pálido, vamos a decir así, un verde medio amarillento. El maíz, que ustedes también ahí tienen una variedad impresionante de maíz, que están buenísimos, pero también entra en la palta, que también nos sacamos las ganas cuando vamos a Perú nos sacamos las ganas de comer muchas cosas ricas. Pero bueno, la espinaca, la palta, algunos tipos de melón, el maíz, son muy ricos en luteína. Luteína, acuérdense de esa palabra, y luteína, fundamentalmente junto con la zeaxantina, son fitoquímicos que cuidan nuestros ojos, cuidan nuestra retina, cuidan nuestro cristalino, ¿sí? Cuidan las distintas capas de nuestro ojo. Entonces, comer una buena cantidad no solo es importante para las personas que tienen antecedentes de problemas de vista, sino también para las personas a medida que van pasando los años y se da la degeneración propia, ¿no? Del envejecimiento a nivel de la mácula, a nivel de la retina. Bueno, estos son alimentos que juegan un papel protector sobre nuestros ojos, ¿sí? Acuérdense, comer luteína, comer zeaxantina, alimentos amarillo-verde, es como comer directamente para cuidar los ojos, ¿sí? Entonces recuerden de esto también. Verde intenso, color verde intenso, son ricos en sulforafanos, ¿sí? Sulforanos, sulforafanos son distintos componentes que están principalmente en estos alimentos. Y acuérdense, las coles y el brócoli y el col rizado, el kale, juegan el papel fundamental. Son sustancias netamente anticancerígenas, ¿sí? Los sulforafanos, por eso el brócoli y el col rizado se les usa tanto en personas con patología tumoral. Y les voy a dar un detalle práctico con respecto al brócoli, porque seguramente ustedes lo comen más cocido que crudo, acá es más común eso. Si lo pudieran comer crudo, es riquísimo. Ustedes lo cortan en chiquitito, finito, y eso lo mezclan en una ensalada, y le da una textura y un sabor muy rico. Crudo es la mejor forma, porque cuando lo mastican, los sulforafanos se activan, y entonces entran al cuerpo y actúan. Ahora, cuando uno lo cocina directamente, muchas de estas sustancias se neutralizan, se pierden, vamos a decir así. Entonces, ¿qué podemos hacer para, si no quiero comerlo crudo y quiero cocinarlo, qué puedo hacer? Bueno, lo que se ha visto es que hay dos cosas que se pueden hacer. Una es picar el brócoli, cortarlo en pedazos más chicos, porque en ese proceso de picarlo, el sulforafano se activa. El problema es que si lo pongo enseguida al hervir o en la cocción, el sulforafano se pierde. Pero se ha visto que si uno lo troza, lo pica, lo corta, y lo deja reposar al menos 30, 45 minutos idealmente, el sulforafano se activa y muchas otras enzimas se activan, se sellan, y después cuando uno cocina, no se pierden. Entonces, recomendación, si van a cocinar el brócoli, primero córtenlo, déjenlo reposar unos 45 minutos, mientras hacen otra cosa, y después lo cocinan. Y ahí van a estar obteniendo todos estos fitoquímicos que son tan importantes, ¿sí? Es interesante, pero son pequeñas cosas que podemos hacer, ¿no? Y si no, también agregar semillas de mostaza, se ha visto que en la cocción hace que las enzimas se activen. Bien, color verde, sulforafano, anticancerígenos por excelencia. Blanco, ya nos decoloramos un poco, pero porque no tengan un color específico no quiere decir que no sean importantes. De hecho, el blanco es un color. Y hay una serie de fitoquímicos, los organosulfidos, que están principalmente en la familia de lo que llaman los allium, que es el ajo, la cebolla y todas estas familias de estos vegetales. Les dije, el ajo es el rey de los antioxidantes, ¿no? La cebolla es familiar también. La cebolla es muy buena, por ejemplo, para los pulmones, ¿sí? Y tiene un montón de ácidos que actúan a nivel bronquial y es muy bueno para cuidar los pulmones. Pero, por ejemplo, el ajo, comiéndolo crudo, tenemos todos los efectos que, por ejemplo, si ustedes ven la lista y dice combatir infecciones. Si es crudo, combate infecciones. Si yo lo paso por un proceso de cocción, sea cual fuere, pierde la propiedad de antimicrobiano, pero no pierde las propiedades de anticancerígeno, no pierde las propiedades de regulador de la presión arterial, y lo usamos mucho en las personas con hipertensión,
y también no pierde las propiedades hipolipemiantes, que quiere decir que bajan el colesterol y los triglicéridos. Entonces, cocinado, no necesariamente pierde esas capacidades, ¿sí? Entonces está bueno tenerlo en cuenta, y yo diría casi que deberíamos comer diariamente. Un poco a veces lo que nos limita a estos alimentos es el sabor o el olor, ¿no? El halitosis que generan, pero bueno, hay distintas técnicas, comerlo con perejil puede ayudar, y aparte comerlo toda la familia es importante para que entonces nadie se ponga mal porque el otro tiene olor, no todos tienen el mismo olor. Bien, y color azul morado, pasamos al rango también del azul, que acá entran lo que les decía, los otros reyes de las frutas que son los arándanos, pero entran también las berenjenas, las uvas, las cebollas moradas, todo lo que tenga ese color intenso. Tienen varios componentes, varios fitoquímicos, las antocianinas y el resveratrol es súper conocido en la uva principalmente, son fundamentales para fortalecer el músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, hay estudios que han dicho que consumir vino con las comidas fortalecía el músculo cardíaco, le hacía bien al corazón. Bueno, en realidad no es el vino, sino es la uva, ¿sí? El resveratrol de la uva. Lo que tiene el vino es que por un lado fortalece, pero por otro lado el alcohol debilita el músculo cardíaco, entonces como que tiene esa contraposición. En cambio, comer uva, tomar el jugo de uva sin fermentar, aprovechamos el resveratrol completamente y por lo tanto cuidamos nuestro corazón. Y ya por último, color marrón, que son principalmente semillas y cereales acá. El lino o la linaza, creo que es uno de los principales exponentes de estos, nos aportan lignanos, que son muy importantes para cuidar, por ejemplo, el colon. Acá en Argentina, una causa muy común por decir así, un tipo de cáncer muy común es el cáncer de colon, por el alto consumo de carne. Bueno, los lignanos, por ejemplo, las semillas de lino, aportan estos fitoquímicos que son importantes para cuidar el colon, por la acción propia de estos lignanos, pero también por la cantidad de fibra que ayuda a regular la función del intestino, ¿no? Y aparte la fibra y estos lignanos hacen que baje el azúcar en sangre, tiene un efecto antiinflamatorio porque están asociados muchas veces a ácido graso omega 3, tienen que ver también con balance hormonal, o sea, tienen varias funciones, no solamente protección contra el cáncer. Entonces, si tuviéramos que resumir, no podemos decir que hay que comer un color y agarrarse de ese para alimentarnos solamente de uvas, que son buenas para el corazón, o solamente con ajo, no. La idea es poder combinar colores, y por eso me gusta esta expresión que dice, come un arcoíris cada día, ¿sí? Que nuestros platos sean arcoíris, donde podamos ver la combinación de los distintos colores, y por lo tanto, estar aprovechando estos distintos fitoquímicos que nos van a estar actuando, que van a estar ayudando a nuestro cuerpo y actuando en partes muy específicas. Y muchas veces la gente piensa en bajar de peso comiendo menos, y en realidad no es comer menos, sino es comer mejor, ¿no? Es comer bien, sabiendo qué comer y qué combinar, no es tanto una cuestión de calidad. Bien, y un par de minutitos solamente mencionarle esto, ¿y qué de los zumos? Está bueno, yo lo uso bastante con mis pacientes, no como tratamiento único, sino como complementación, ¿no? Yo creo que los zumos son una buena herramienta, de hecho, ahí seguramente Edgar Liz y el equipo de la librería les va a mostrar este libro, yo lo uso siempre, lo tengo ahí en mi consultorio, que es el doctor Pamplona Roger, un médico español de mucha experiencia, y tiene muy buenas herramientas para sacar el provecho de los jugos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un zumo, un jugo, un extracto de frutas o verduras o la combinación, estamos perdiendo ciertas sustancias. Porque uno, por decir así, rompe la fruta y saca el líquido por un lado y saca la fibra por otro. Y con la fibra se están yendo algunos minerales, se están yendo algunas vitaminas, aunque principalmente minerales. Solo que en el jugo se están concentrando en las fibras se van principalmente minerales y en el jugo se están concentrando más vitaminas y fitoquímicos. Entonces, si uno quiere incorporar una cantidad un poquito mayor de fitoquímicos y ciertas vitaminas o ciertos componentes,
puede complementar su alimentación con algunos jugos específicos, ¿no? Y como puse acá algunos puntos importantes en esta diapositiva. Son un buen complemento para una alimentación variada y equilibrada, ¿sí? Sirven para complementar, no para reemplazar. No es que voy a pasar de comer una ensalada, ¿sí? O comerme frutas, a vivir solamente a jugo verde, o en vez de ensalada, o en vez de comer frutas, tomo solo jugo de naranja. En vez de comerme las naranjas, siempre tomo solo jugo, ¿no? Tenemos que combinar las dos cosas, y se complementan, ¿no? Yo creo que cuanto más podamos comer los alimentos en su formato original, mejor. Los jugos son una complementación, son una ayuda que podemos tener para esta alimentación. Siempre lo importante es una alimentación variada, un arco iris, ¿sí? Y equilibrada, que eso da para todo otro tema, ¿no? Los zumos ayudan también en los procesos de desintoxicación propios del cuerpo. Hay personas que dicen, hay que tomar zumos, los zumos detox, que están muy de moda, para que el cuerpo se desintoxique. O sea, el cuerpo se desintoxica constantemente, porque Dios puso en nuestro cuerpo un hígado, 2 riñones, puso la piel, puso los pulmones, ¿se entiende? Que son órganos de filtración que están todo el tiempo trabajando. Lo que hacen estos zumos es ayudar en ese proceso, no es crear un nuevo proceso que el cuerpo no hacía, sino es los procesos que ya están, el cuerpo, los zumos lo potencian y mejoran eso, ¿no? Entonces, son un potenciador o una terapia ayudante de los procesos propios que el cuerpo genera, ¿no? Y también se lo puede ayudar como tratamiento coadyuvante en ciertas patologías. Hay ciertas patologías, y ahora le voy a mostrar, por ejemplo, dos zumos que pueden ser útiles en dos casos particulares. Y ahí lo último que les pongo es muy importante también, porque no son la única fuente o no son la única forma de obtener nutrientes y de obtener fitoquímicos. Como les decía, para mí es más importante comerme la naranja que tomarme el jugo, por decirlo de alguna manera. Comer la uva que tomar el zumo. ¿Sí? Hay gente que toma esto de los zumos y lo hace como su única herramienta de vida, y no podemos vivir en base a una dieta líquida, ¿sí? Quiero que eso quede claro. Los zumos son bárbaros y son una herramienta muy grande, una complementación excelente, pero no es pasar a dejar la ensalada por un jugo detox. ¿Está bien? Eso es importante. Y acá le puse dos zumos, por ejemplo, para simplemente mencionarlos. Por ejemplo, el zumo de remolacha o betarraba, no recuerdo cómo le decían en Perú, pero creo que remolacha. Es muy rica, la remolacha, la betarraba es muy rica en nitratos, y los nitratos lo que hacen es vasodilatación. Generan óxido nítrico, y el óxido nítrico dilata las venas, las arterias principalmente, y eso es muy bueno para bajar la presión arterial, que generalmente tiende a tener una vasoconstricción. Entonces el jugo de remolacha es muy bueno para el hipertenso, porque ayuda a que los vasos se dilaten y eso de por sí baja la presión. No es para que el hipertenso deje de tomar la medicación hoy y empiece solamente con jugos. Yo creo que es una complementación entre alimentación, actividad física y jugos como algo para ayudar. O por ejemplo el zumo de zanahoria, aparte de concentrar algunos carotenos que son buenos para la vista, para lo que decíamos del pulmón, también se ha visto que juegan un papel protector a las arterias. No bajan el colesterol, pero ayudan a que el colesterol no se pegue tanto en las arterias, y por lo tanto prevenir la aterosclerosis, que es la principal responsable de los infartos y los ACV. Entonces, por ejemplo, un zumo de remolacha, de betarraba, un zumo de zanahoria, es algo fácil de hacer, solo se necesita un extractor de jugo, y pueden complementar mi alimentación y aportarme beneficios, ¿sí? Entonces, los zumos creo que son una herramienta que nos pueden ayudar y puede ser muy útil en muchos casos. Para cerrar y no cansarlos más, vuelvo a esta diapositiva, vuelvo a este punto. Nuestro estilo de vida se forma por la suma de hábitos. Todo esto que yo le mencionaba acerca de los alimentos, de los fitoquímicos, de cuidarse en nuestra alimentación, tratar de no comer, vamos a decirlo así, porquerías que encontramos en cualquier lado, juega un rol importante. Es el primer punto en la lista, pero hay una sumatoria de cosas que es importante tener en cuenta. No solo qué como, sino hago ejercicio, y los dejo con este desafío para que ustedes se pregunten cómo está su estilo de vida, cómo está mi alimentación, cómo está mi actividad física, ¿hago o no hago ejercicio? ¿Lo hago regularmente o lo hago cada vez que me acuerdo? ¿A qué hora me acuesto?
duermo bien, no estoy durmiendo en las noches, tomo agua, no tomo agua, estoy consumiendo sustancias tóxicas, estoy fumando, estoy tomando alcohol, estoy tomando cafeína, cosas que pueden afectar nuestro cuerpo. ¿Salgo al aire libre? ¿Tengo esa posibilidad o no? ¿Cómo están las relaciones con mi familia, con mi entorno? ¿Cómo estoy manejando el estrés de toda esta cuarentena, de toda esta situación que estamos viviendo? ¿Qué emociones se generan en mi mente? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi relación con Dios? Todo esto hace un conjunto que es nuestro estilo de vida, y eso va a determinar que tengamos salud o que estemos enfermos. Bien, esto de alguna forma fue muy rápido el panorama en cuanto a esto. Creo que da para hablar mucho, es un tema muy extenso y a mí me encanta. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, de hecho no sé cuánto, creo que me pasó un poquito de lo que habíamos hablado con los chicos, perdón, pero son temas que da para hablar bastante.